Bueno, está claro que el día de ayer se ha publicado el dato oficial de los índices de pobreza e indigencia del segundo semestre del año 25. Esto sabemos muy bien que son estimaciones basadas en lo que se releva en la encuesta permanente de hogares, y también hay que tener en claro que la metodología aplicada hasta el día de hoy por el país es el de solamente la contabilización de los ingresos de las personas del hogar para tener ese dato, ¿sí? Si supera un monto de la canasta básica alimentaria, pasa a la línea de indigencia, y si supera un monto de la canasta básica total, que incluye algunos servicios, se dice que esa familia y esa persona salió de la pobreza. Acá hay que entender algunas cuestiones, que este número que salió está en discusión, se plantea si uno puede entender esa baja que se plantea desde un 3,4% de pobreza y 6,3% de indigencia, o que está teniendo el segundo semestre del 2025 comparado con el primero. También hay que saber que cuando uno hace comparaciones tiene que ser también con el mismo semestre pero del año anterior, porque tiene que ver con cuestiones de estacionalidad, es decir, el segundo semestre del 25 contra el segundo semestre del 24. Pero bueno, teniendo esas consideraciones, también hay algo claro que pone en discusiones cómo viene siendo la metodología. Esto lo hemos hablado en algún momento con respecto a la canasta del índice de precio consumidor que mide la inflación. Bueno, esto también tiene una misma situación, que es que las canastas que se siguen utilizando son canastas evaluadas del año 2004-2005, primeramente porque tienen relación con la encuesta de gasto de hogares y cómo los hogares consumen en base a lo que era la realidad de ese periodo. Acá estamos viendo que las canastas siguen desactualizadas, y no es lo mismo el peso que tienen los servicios y los bienes en la actualidad de lo que tenían en ese año, y eso también es algo que sigue siendo un problema para la medición. Por otro lado, sí. No, perdón. Específicamente cuando habla de servicio, Antonio Arnaiz le habla, contador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Específicamente cuando habla de servicio se refiere, por ejemplo, y entre otras cosas, la energía, el aumento de la energía, la telefonía celular, la televisión por cable, etcétera, ¿no? Claro, estamos hablando de todos los servicios que comúnmente hoy son habituales, entre eso, como decíamos, las tarifas de energía, servicio de internet móvil, de internet en el hogar, el servicio de streaming, los servicios que hoy se utilizan mucho en el consumo también de los hogares. Entonces eso es muy distinto a lo que era en el año 2004, lo que es hoy en la actualidad, o por lo menos en la encuesta que se puede utilizar, que es la última del 2017-18, que actualizaría esa relación de consumo de bienes con el consumo de servicios, que hoy realmente tiene un peso más importante. Pero también hay algo que es interesante entender, que cuando asumió el presidente Milei allá en diciembre del 23, había una pobreza del 41% en ese momento, el segundo semestre del año 23. Y cuando asume ya en el 24, no solamente que agrega algunas cosas que se habían puesto como mejora en teoría en la medición de esto, que era la captación de otros ingresos provenientes de lo que era la asignación universal por hijo y algún otro beneficio que no estaba considerado antes, que son los ingresos no laborales, como se dice, que esto antes no medía tampoco, o lo que es la tarjeta alimentar, digamos, que no estaban incluidos en la medición de ingresos. Entonces, desde el año 24 se asuman eso a los ingresos como ingresos no laborales, y eso hace que el ingreso de las familias se incremente. Pero así todo el primer semestre del año 24, la pobreza se fue al 52%, es decir, el mismo gobierno de Milei casi lo elevó 10-12 puntos de lo que venía siendo la pobreza anteriormente. No nos olvidemos que esto tuvo que ver una influencia muy fuertemente del poder adquisitivo de los salarios, con la devaluación del 118% que se aplicó en diciembre, y por supuesto que eso también repercutió en la inflación de un 25% por ese periodo. A todo eso tenemos que pensar también que, como ya ocurre esa situación de
primer semestre del 24, toda la serie no es comparable para atrás. Es decir, si yo eso no lo incluía antes y ahora lo incluyo, yo podría decir tranquilamente que en el 23 la pobreza tenía que ser menor si yo agregaba también esos ingresos. Bueno, eso también es una discusión que se plantea hoy. Y por otro lado es la correlación con el dato de desocupación. El dato de desocupación, que siempre es un dato que también tiene que ser una alerta, cómo viene la situación económica del país y la realidad de las personas. En el último cuatrimestre del año 25 ha dado una desocupación del 7,5%, es decir, ha aumentado la desocupación. Entonces también esto es cómo ponemos en eje que aumente la desocupación, disminuya la pobreza. Bueno, esos son temas que siempre está en la mesa de discusión. Claro, o sea, la verdad que bueno, si uno tiene que hablar de lo que es los números, ojalá sea una buena noticia, ¿no? Pero la realidad muestra otra cosa, contador, sin lugar a dudas, distinta. O sea, en los papeles, ahora, nadie puede estar en contra de esto, pero la verdad que bueno, que si nos vamos a la calle, uno no ve esa realidad que ve el INDEC. Uno no encuentra uno que esté realmente mejor que hace unos meses. ¿Qué sé? Me pregunto, ¿por qué para el INDEC miden esto o están maquillando una realidad que ellos no quieren ver o que viven en una burbuja? Mira, hay una realidad, es que lo hemos visto a los primeros días del mes de enero, al inicio del año 26, que fue la renuncia del director nacional del INDEC, Marco Lavagna, como resultado de no poder actualizar estas canastas, de no poder aplicar la metodología más correctamente, y eso hizo que se acelere su salida del organismo, porque era el mismo Caputo y Milei que le decían que no tenía que aplicar las nuevas metodologías. Entonces, eso ya es un resultado político de lo que es el escenario con respecto a la metodología de aplicación de las canastas. Por otro lado, tenemos que hablar también de la realidad de nuestra provincia. Yo creo que acá, cuando miramos nuestros datos, nos ubican nuevamente en una situación muy interesante, donde estamos en pobreza por persona en el puesto 17 de las provincias o aglomerados con mayor pobreza. Estamos con un 27,9% y en indigencia en el puesto 16 de 31 aglomerados más la ciudad de Buenos Aires, con un valor de 4,6% de indigencia. ¿A qué voy con esto? Que la realidad de los distintos aglomerados también es distinta. Nuestra realidad, sabemos muy bien que acá el gobierno provincial tiene políticas serias para la recomposición salarial. Por ejemplo, el año pasado, con el aumento del 55%, muy superior a lo que era la inflación acumulada, que fue el 31,5%, demuestra que hubo una recuperación importante sobre el salario de los trabajadores públicos provinciales. Por otro lado, tenemos que hablar de políticas destinadas también a los sectores más vulnerables, como es el Plan Nutrir, que sí es el acompañamiento con los bolsones alimentarios, los módulos alimentarios también de las comunidades indígenas de toda la provincia. Por supuesto, los acuerdos de precios que vienen funcionando muy bien, como el programa Soberanía Alimentaria para conseguir productos de calidad desde el productor al consumidor, y toda línea de acompañamiento que vemos que hubo también con respecto a las tarifas, con el esfuerzo formoseño. Y digo, eso también permite que nuestra realidad provincial por ahí sea un poco distinta, inclusive en la región NEA. Cuando miramos los datos de la región NEA, es importante ver que Chaco, que es una provincia representativa siempre de nuestra región, hoy tiene el segundo valor más alto del país de pobreza. Tiene un 42,2% de pobreza en persona. Y en el caso de la indigencia, es también el segundo aglomerado también que más indigencia tiene, con un 13,2%. Y si miramos el resto de las provincias, después le sigue Corrientes, con una pobreza en persona de 31,3%, y en una indigencia también que va a un 7,6%. Y después viene Formosa, y después último está Misiones, Posadas, con una pobreza en persona de 27,3% y una indigencia también del 3,2%. Entonces,
En esa lógica también posicionar a nuestra región, la provincia siempre está en una ubicación muy buena en relación a los indicadores de la región, y como te decía, a nivel país también nosotros nos estamos ubicando en el medio de la tabla, que siempre también es criticable cuando nos quieren atacar, digamos, diciendo que somos una de las provincias más pobres y todas esas cosas, que es un discurso y un relato que lo impusieron, que no tiene ningún justificativo, y cuando vos ves los resultados también hay que analizar las políticas públicas provinciales, que sabemos muy bien que en este escenario nacional donde el ajuste es uno de los caballos de batalla del presidente, que ha atacado a todos los sectores más vulnerables, jubilados, discapacitados, en la provincia se ve otra realidad. Ahora también, contador, le agrego a todo lo que usted dijo, soberanía alimentaria, los puntos del PAIPA, el tema de los jubilados, que también para ellos es el aumento con casi que triplica la mínima en la provincia referente a Nación, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la jubilación mínima acá en la provincia y referente a Nación. Bueno, eso es algo alarmante cuando vemos el sueldo, el salario mínimo vital y móvil, por ejemplo, o la jubilación mínima nacional. Estamos hablando de datos que no superaban los $250. Comparado con la región, estamos últimos en la tabla. Es decir, acá Paraguay enfrente tiene un salario mínimo vital y móvil hoy más alto que el de Argentina, y así y todo nos están poniendo precios en dólares de Estados Unidos o Europa. Fíjate, el combustible, estamos pagando... Bueno, ese es un tema. ¿Podría explicarnos brevemente? Yo sé que usted a lo mejor no es un entendido en energía, pero por sus conocimientos contables, económicos, yo no entiendo. Tenemos una empresa como YPF, se está exportando petróleo, gas, y nosotros estamos pagando el precio internacional, no pasa por Hormuz, no tenemos problemas gracias a Dios, ¿no? Con esto de la guerra y el petróleo y el gas. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, acá hay una respuesta, si lo queremos poner más clara, es que hay una política energética nacional que va en contra de los argentinos. Es decir, vamos a arrancar con esa definición porque tener una empresa bandera que produce, no solamente extrae petróleo, produce y refina combustible, gas, no tiene la posibilidad de abastecer un mercado interno con un precio diferencial porque no le interesa, porque no es su negocio. El negocio, como dijiste muy bien, está enfocado al sector exterior, a la exportación, que así todo también fue incompetente, inútil este gobierno nacional de no invertir en los gasoductos necesarios para sacar el gas como correspondía para exportarlo a Brasil o sacar por los barcos. Sabemos muy bien que dejó truncado gasoducto como el Néstor Kirchner y otros que no se invirtió lo necesario, pero así y todo, siendo un país productor, que ahí viene la pregunta, siendo un país productor que tendría que tener un valor de barril local, ¿se acuerdan? Existió en algún momento el barril local y el barril internacional. No podemos estar pagando más caro que en Estados Unidos y más caro que en Europa el combustible, cuando inclusive hay países europeos que no producen, o hay países que no tienen misma ventaja competitiva que tenemos nosotros. Entonces yo creo que es una decisión política. Está claro que el presidente, el ministro Caputo, creen que van a ingresar dólares o van a llover dólares o le van a salir dólares de la oreja, como dijo el presidente, porque vamos a exportar energía y vamos a llenar. Sí, es una fuente de ingreso de divisa, está claro, pero tampoco están haciendo las cosas bien para que eso ocurra. Y si ocurre, también está la consecuencia, porque tendría que haber un precio más bajo del combustible para nuestros países. No existe eso. Uno ve hoy el conflicto bélico y es un justificativo que están teniendo. Fíjense que antes del conflicto nosotros teníamos suba de combustible cada una semana, cada 15 días. Vos te ibas y te enterabas en la estación de servicio, porque eso es otra cosa, también por una decisión política sacaron por decreto y resolución ministerial que las petroleras ahora no tienen que informar cuando te van a hacer suba. Vos te vas y te enterás cuando llegaste con el auto, la moto, de golpe, ¡puc!, el precio está en otro valor. Antes por lo menos te avisaban, ahora no claro, ni siquiera que avisarte. Ahora te vas y te enterás el lunes, como cualquier lunes de la semana, que el precio cambió. Y bueno, eso también te demuestra
que esa lógica del libre mercado que se va a regular solo, nunca va para abajo, todo va siempre para arriba. Inclusive la intervención del Estado. Fíjense que el Estado ahora dijo que no iba a actualizar los impuestos a los hidrocarburos, a los combustibles líquidos, que está dentro del precio del combustible. ¿Saben cuánto representa los impuestos que toda la semana aumentan? Hola, lo perdimos. Hola, contador. Sí, hola. Está hablando el contador público Julio Esbar, director de Estadística, Censo y Documentación de la provincia de Formosa, con respecto a los datos del INDEC, que no es la primera vez que se discute, o al menos que está bajo la lupa la credibilidad de estos números oficiales. El tema, como hablaba recién Antonio con Julio, en Formosa, acá no se trata solo de estadísticas. Se tratan de personas que no llegan a fin de mes, personas que recortan comida, medicamentos, que hacen malabares para vivir, y que te encontrás todos los días con que te vas a la carnicería o en